Muy buenas noches, estimadas docentes. Vamos a iniciar nuestra sesión de hoy. El tema que trabajaremos hoy es intervención docente en dificultades del aula. Espero que esta sesión pueda cubrir algunas expectativas que muchos de ustedes puedan trabajar en sus actividades diarias de clase o también cuando realicen sus terapias. Entonces, la primera pregunta que nos realizamos es, ¿por qué la intervención temprana es vital? ¿Por qué cuando se realiza estas actividades es importante, ¿no? Entonces, preguntamos eso y las respuestas probables podrían ser que podemos primero identificar los apoyos tempranos para evitar que se den problemas o dificultades del habla en los niños. Una intervención a tiempo siempre va a prevenir secuelas significativas tanto en su desarrollo integral del estudiante. Integral nos referimos a su parte social, a su parte emocional, a su parte lingüística, cognitiva. Entonces, al evitar secuelas, un retraso que no es atendido puede tener un impacto directo en la adquisición de la lectoescritura, la socialización y a largo plazo en la autoestima del estudiante. Porque como no pronuncia bien, los niños, pues muchos, cuando a veces los docentes no se dan cuenta o no vemos o lo hacen cuando no está la docente, entonces se burlan de los pequeños, ¿no? Entonces eso puede dañar su autoestima del estudiante. Es por eso que la intervención temprana va a ser muy, pero muy importante, muy crucial, realizarlo justamente para evitar que se den estos problemas, ¿no? Otro Otra de las cositas es que hay unos beneficios también a largo plazo, ¿no? Entonces, si nosotros realizamos tempranamente esta terapia, esta estimulación en sus habilidades cognitivas, entonces este va a ser la base para un buen desarrollo académico sólido y una integración social exitosa para cada uno de los estudiantes que tengamos cada año en nuestras aulas. Aquí tenemos que tener en cuenta unas señales de alerta en el aula y los primeros pasos que nosotros como docentes tenemos que tener en cuenta. Primero, la observación directa y tratar de tener en cuenta que a veces se van a presentar algunos errores que pueden ser persistentes. Hay una dificultad evidente para producir ciertos sonidos o fonemas. Si nosotros observamos directamente que el niño tiene dificultad, inmediatamente lo derivamos, dependiendo de la edad. Si es pequeño, estimulación. Pero si ya está más de 5, 6, 7 años y el niño no pronuncia bien, terapia del lenguaje. Inmediatamente con los padres. Señora, su niño necesita hacer una evaluación, llévelo a terapia. Inmediatamente, ¿no? Para evitar justamente que se dé esto, ¿no? Si vemos que el estudiante se frustra o evita al intentar expresarse verbalmente y prefiere quedarse callado, y probablemente el niño sabe, conoce, pero no quiere hablar, entonces tenemos que diferenciar ahí qué está pasando. No puede pronunciar el sonido, le da vergüenza o es nada, sí puede hablar, pero es tímido. Entonces ahí, cuando se frustra, ahí tenemos que darnos cuenta. Entonces, si hay un esfuerzo excesivo para pronunciar o para hablar, eso para nosotros es una señal de alerta. Algo pasa, o es un problema del lenguaje o es un problema ya psicológico, ¿no? Entonces, como es nuestra primera alerta, inmediatamente nosotros ¿qué hacemos? Derivamos. Entonces, este uso constante de errores en la articulación que no corresponden a su edad de desarrollo puede persistir por mucho tiempo y a veces no darnos cuenta. Inclusive es hasta los padres lo toman como algunos papás piensan que es algo de la edad. Entonces no lo ven como un retraso, piensan que no, tú ya estás chiquito y no se da cuenta que ya el niño a determinadas edades ya tiene que ir pronunciando correctamente. Entonces, ¿qué hacen? Lo dejan y esto persiste, ¿no? Entonces, el estudiante, luego de ya tener primero errores con la articulación, con fonemas, con sílabas, palabras, oraciones, obviamente va a tener problemas para poder construir frases completas o con una estructura gramatical. Entonces, ahí es donde nosotros tenemos que tener en cuenta para evitar que se den, ¿no? Nuestro rol es identificar la dificultad, pero no diagnosticarla. Solamente la identificamos para poder derivarlo, ¿no? Pero si ya nosotros tenemos todas las actividades con las que puedo trabajar, teniendo ya la evaluación, ¿qué hago? Trabajo directamente ya con en qué debo trabajar con nuestro pequeño. Recordemos que es muy importante siempre tener nuestro registro anecdótico. Nosotros tenemos que anotar
de forma concisa y objetiva las situaciones relevantes, qué, cuándo y cómo ocurrió la dificultad. Esto nos va a crear para nosotros un historial valioso al momento de hacer la derivación o cuando tengamos que entregar una documentación necesaria porque el estudiante pueda tener necesidad, una necesidad educativa a la cual hay que ayudarlo, ¿no? Entonces recordemos que los procedimientos de la evaluación que nosotros realicemos siempre tiene que ser registrada a través de una conversación formal e informal y tener en cuenta la colaboración y derivación a un especialista. Si vemos que necesita ser evaluado por otro o por un psicólogo o por un terapeuta, porque ya la intervención que podemos realizar no hay avance, entonces nosotros ¿qué hacemos? Lo podemos derivar. Eso también es muy importante tener en cuenta para una evaluación formal y un plan de apoyo especializado, de tal forma que podamos trabajar de manera colaborativa con otros profesionales. El impacto de la comunicación temprana va a tener tres áreas: es su desarrollo cognitivo, su conexión emocional y su éxito académico. Sabemos que el lenguaje es la base del pensamiento, por ende, de la lectura y de la escritura. Si el niño no desarrolla el lenguaje, su desarrollo cognitivo siempre va a ser mínimo. Hasta probablemente podamos pensar que tiene un retraso mental, cuando solamente es un retraso en su desarrollo del lenguaje. Por ello es importante tener una muy buena evaluación. Otro impacto que hay en su comunicación temprana es la conexión emocional. Al no tener una facilidad para poder expresar sus sentimientos y poder construir relaciones sociales con su entorno, le va a generar un problema, ¿no? En su conexión emocional con los pares o con el lugar donde él se encuentra. Y obviamente su éxito académico, ¿no? Entonces va a tener muy bajas notas, siempre está con las justas. Entonces, si no hay una comunicación sólida, no se puede mejorar su rendimiento y su participación en el aula, porque siempre los niños nos expresan lo que piensan, lo que sienten, y si no lo hacen, entonces ya hay un retraso, ¿no? También tenemos que tener en cuenta que tiene que estar el estudiante en un entorno seguro, de tal forma que podamos fomentar una participación activa sin temor al juicio o al error. Celebrar siempre sus intentos de comunicarse independientemente si lo hace bien, no importa. Lo poco que pueda él ir avanzando, felicitarlo, de tal forma que así él se siente seguro de que ya lo va a lograr, de que puede demorar, pero lo va a lograr, ¿no? La escucha activa también es muy importante. Mirar al estudiante a los ojos, prestarle atención, darle tiempo necesario para que pueda organizar y expresar sus ideas y evitar terminar sus frases, sino darle su tiempo. Si vemos que es un niño que demora para poder expresar porque no puede pronunciar correctamente las palabras, entonces darle un tiempo para que él lo pueda hacer y de tal forma que también él se sienta seguro de que poco a poco tiene un avance, ¿no? Entonces aquí, como docentes, vamos a ser pues nosotros el modelo, pero también su arquitecto, porque lo vamos a ayudar a que en el ambiente donde él está, ¿no? Ya sea en el aula o en una sesión terapéutica, él se sienta seguro para nosotros poder promover la expresión oral. Eso es muy importante, que como docentes podamos facilitar ese modelo comunicativo. Aquí les dejo algunos consejos claves al momento de la interacción verbal en el aula. Y una de ellas es que debemos modelar el habla. Eso significa que nosotros tenemos que utilizar un lenguaje claro, sencillo y con una articulación, si es necesario, exagerada, sin sonar artificial, ¿no? De tal forma que esto pueda facilitar la imitación para el estudiante que tiene retraso. También es importante no interrumpirlo, ya que si le cortamos porque de repente se demora, esto puede generar ansiedad o bloqueo y el niño ya no quiera hablar. Entonces, por eso es importante que si él va a exponer o es el último,
o lo hace en un tiempo donde probablemente puede estar, cuando está en sus primeros días de terapia y él necesita mucho apoyo de parte de su docente. Entonces, yo recomiendo que si en una exposición, él sea el último. Y si no hay tiempo y, por ejemplo, los niños tienen que salir a hacer otra actividad, por ejemplo, física o un taller, ¿no? Que haya dentro del horario escolar, y el niño es el último, el niño lo haga en ese momento, de tal forma que se demore, lo hago pausado, tranquilo, mientras todos sus compañeros de repente están en otro espacio para que no lo estén mirando. Y eso serían las primeras sesiones, de tal forma que él logre la seguridad. Entonces, cuando ya él logra la seguridad, ahí sí ya puede hacerlo con los compañeros, pero lo hace al final. De tal forma que también nosotros ya avanzamos con todos los demás, podemos ir de repente rellenando los registros mientras lo escuchamos a él de la manera lenta, ¿no? Y vamos avanzando y también no perdamos tiempo en las actividades del aula, ¿no? Entonces es una forma también que el docente puede organizar el tiempo para que tampoco el docente se vea, pues se retrase, pero también le da el tiempo al estudiante para que no haya esa interrupción, no le cause una ansiedad y tampoco bloqueo. Cuando le demos instrucciones o preguntas, siempre tratemos de usar frases concisas y directas para que se pueda garantizar la comprensión. Por eso es importante que nuestro lenguaje con ellos siempre sea claro y sencillo, de tal forma que él también pueda entenderlo y no se bloquee. Eso también es muy importante. Entonces, el rol fundamental que tiene el docente en esta etapa de terapia, de colaboración con otros especialistas, dependiendo del caso que tenga el niño, ¿no? Es importante por ello la identificación temprana, la colaboración especializada, el ambiente de apoyo en el que nosotros constantemente vamos a estar brindándole. Pero aquí tenemos que tener en cuenta que cuando trabajamos con otros especialistas, por ejemplo, si el niño tenía un accidente, entonces ya tiene, por decir, tiene un golpe en una de las afasias, ya sea Broca o Wernicke, que lo hemos visto en las primeras sesiones, entonces no vamos a poder trabajarlos solos, vamos a tener que trabajarlos con su neurólogo, de tal forma que él nos pueda implementar también algunas estrategias de intervención en el día a día. Entonces, eso genera para nosotros un ambiente de apoyo en el aula, a la par que nosotros trabajamos de manera colaborativa, pues con otros especialistas, ¿no? Entonces, aquí también va a depender mucho del diagnóstico que tenga, si está relacionado con una enfermedad orgánica. Eso también hay que tener en cuenta. El modelado del lenguaje siempre tiene que ser pausado y usar gramaticalmente las estructuras correctas, ¿no? Si las frases, expandir las frases del niño de forma correcta, de tal forma que así evitamos la corrección directa. Por ejemplo, si el niño dice, estoy guau, ¿no? Entonces sabemos que el niño pues no lo ha pronunciado bien. Entonces, sí, ese es un perro juguetón. Entonces el niño está hablando con sus, dependiendo de la edad, porque este es para un niño pequeño de 3 años, ¿no? Que no está pronunciando, ¿no? Y está hablando toy, ¿no? Entonces, el niño ahí está, como se dice, está hablando solamente frases cortitas. Entonces, nosotros lo que vamos a hacer es expandirle la frase, porque también depende del contexto, ¿no? En el que se encuentra, de tal forma que el niño lo pueda escuchar cómo es la forma gramaticalmente correcta de hablarlo, aunque no logre pronunciarlo, pero ya está escuchando que la estructura gramatical de la forma como él debe de expresarse es correcta. Entonces, esa es una forma de modelado del lenguaje, el cual el docente puede practicarlo, ¿no? En el aula, en las actividades de terapia también. También podemos usar apoyos no verbales. El uso de gestos y expresiones faciales y apoyos visuales constantes siempre va a facilitar la comprensión del mensaje y da un contexto al vocabulario. Por ejemplo, si señalamos el objeto mientras lo nombramos o gesticulamos una acción mientras lo describimos, el niño lo va a entender mejor.
Entonces, estamos usando el apoyos no verbales, ¿no? Entonces, los gestos y las expresiones en terapia del lenguaje es muy importante. Cuanto más gestual seas, más expresiva sea el terapeuta, el niño tiene ayuda, lo comprende mejor y también le permite poder ser un buen modelo para que lo haga. Entonces es importante también tener eso en cuenta durante las sesiones terapéuticas y actividades en el aula. El juego, aquí vamos a ver algunas estrategias lúdicas que siempre, o sea, que siempre se van a repetir en cada sesión que hagamos, ¿no? En cada sesión, según el fonema, según la actividad, ya sea para estimulación, ya sea para terapia, las estrategias lúdicas nunca van a dejar de estar presentes en la sesión. Siempre vamos a tratar de cuando iniciemos nuestros primeros 15 o 10 minutos de actividad con los niños, siempre sea de manera lúdica, de tal forma que si al niño le cuesta poder pronunciar, pero como está jugando, entonces no se da cuenta y le va a ser más fácil poder pronunciar los fonemas en los que tiene dificultades. Es por ello que el juego es una herramienta muy poderosa porque ayuda a fortalecer la musculatura orofacial que está en toda la cara y la discriminación auditiva, que es muy importante, que si no lo escucha bien, obviamente no va a poder diferenciar si es con un sonido va o pa, ¿no? Porque piensa que es igual. Entonces, por eso la discriminación auditiva, les decía yo en la clase anterior, que era muy importante trabajarla todos los días, ¿no? Parte también de una actividad que se trabaja en conciencia fonológica. Y una de esas estrategias es el juego de soplo. Más adelante les voy a dar inclusive algunas diversidades de cómo pueden trabajar también el soplo, pero aquí les voy a dar un poco la teoría en qué lo pueden usar, ¿no? Y es que el juego de soplo ayuda a fortalecer la musculatura bucal, o sea, la boca. Todos los músculos de la boca lo va a fortalecer. Porque como el niño no ha masticado, ¿se acuerdan que les hablaba mucho de la masticación? Y es por eso que el niño no tiene fuerza en la boca. Entonces no puede pronunciar correctamente porque todos sus músculos están sin haber trabajado porque no ha masticado, ¿no? Entonces, por eso es importante que el niño ya desde los 2 años, 3, mastique los alimentos, ¿no? Y evitemos, pues, y también evitar mucho el, ¿cómo se llama? El chupón también. Eso también retrasa mucho el lenguaje. Entonces, evitemos lo necesario, quizás unos pequeños meses, pero de ahí, si es que no es necesario, ni lo usen, mejor aún, ¿no? Porque también trae muchas dificultades en el lenguaje el chupón. Entonces, decíamos que el juego de soplo ayuda a fortalecer la musculatura bucal. Podemos usar pajitas o también llamadas sorbetes para mover objetos ligeros, soplar burbujas, apagar velas y es divertido y efectivo. Ahora, cuando trabajamos con las velas, aquí también voy a hacer un paréntesis que hay que tener mucho cuidado. Por ejemplo, velas, yo trabajo más con niños de 7, 8 a más, pero con niños pequeños yo no trabajo velas porque es un riesgo, ¿no? Y a veces no sé, podría pasar que en ese momento que justo estás en terapia te llaman a una urgencia y la vela la dejas prendida, pues podría haber un problema, podría surgir algo, ¿no? Entonces yo no trabajo con niños pequeños, salvo que la mamá esté a mi costado y ella podría, pues, de una u otra manera, yo estoy, con la urgencia y bueno, ella me puede cubrir con el peligro, ¿no? Pero si estoy yo sola con él, no lo hago, no lo hago. O sea, eso es una recomendación que yo les doy. Si lo hacen, siempre con el apoyo de Ali, porque saben que va a cuidar que el niño no entre en el riesgo, ¿no? Entonces también eso hay que tener mucho cuidado. Pero si son ya niños grandes, sí, trabájalo y inmediatamente si tienes una urgencia, sóplalo, apágalo en todo caso y lo retiras porque saben que a veces el niño es curioso y mete el dedo a la cera y puede quemarse. Entonces también eso hay que tener mucho cuidado. Por eso les digo, ¿no? Una recomendación.
Otra de las estrategias es la mímica facial, ¿no? Donde tenemos que realizar los movimientos exagerados con los labios, abrimos mucho la boca, sacamos mucho la lengua y trabajarlo frente a un espejo, ¿no? Algunos ejercicios de praxis que se los voy a mostrar también más adelante. Imitar caras de animales o sonidos, eso facilita la conciencia de la boca, de tal forma que eso, pues, es una herramienta poderosa para fortalecer toda la musculatura orofacial. Bueno, también para lo que es la discriminación auditiva, yo recomiendo mucho las rimas y las canciones, que es lo que toda maestra, pues, de cuna inicial y algunos años de primaria, algunos hasta sexto grado de primaria, pues trabajan mucho, ¿no? Entonces, las rimas y las canciones siempre fomentan la discriminación auditiva. Si el niño se lo aprende y escucha cómo se llama, cómo es la letra, entonces eso ayuda mucho a que el niño pues no tenga esa dificultad para identificar fonemas. Y también pues de paso trabajamos la memoria, que es muy importante trabajarlo para el lenguaje. Las canciones repetidas y con ritmo son ideales. Entonces, todas las canciones que están de moda y que de repente, por decir, ¿no? Hay canciones que son subidas de tono, pero está de moda. Entonces, ¿qué hace el docente? Pues le crea una letra con el tono de esa canción que está de moda, pero con la letra que es para ellos. Entonces, eso sería genial, ¿no? Y ahora con la inteligencia artificial de la música, pues ustedes pueden crear con ese mismo tono, pero obviamente con una canción, con la letra de una canción acorde para ellos. Entonces, eso también es muy importante que en el día a día lo trabajen ustedes, ¿no? Entonces, el juego no solo es una distracción, sino es la forma más alta de poderosa de trabajar la articulación con los chicos. Aquí les voy a compartir varias más estrategias de cómo seguir interviniendo en el aula, justamente pues para trabajar esas actividades lúdicas, ¿no? Y que son específicas para su lenguaje y para el habla. Y como ya siempre les estaba indicando de las primeras sesiones, la conciencia fonológica, ¿no? El juego de rimas, identificamos el sonido inicial o final de la palabra, eso es importante, sonido inicial, sonido final. Suenan iguales, suenan diferentes, al inicio o al final. El segmentar las frases en palabras para mejorar la comprensión de la estructura del lenguaje. Cuando hablamos de segmentar las frases es cuando diferenciamos el artículo, el sujeto, el verbo y el predicado. Entonces separamos la estructura de tal forma que el niño sabe que tú no dices mamá, agua, no, mi mamá toma agua, ¿no? Entonces al segmentar esto, el niño tiene una mejor comprensión de cómo es la estructura del lenguaje. Entonces, por eso ahí la conciencia fonológica es básica, ¿no? Bueno, los ejercicios bucofaciales, que donde tenemos los movimientos de la lengua, donde la lengua tiene que estar en la punta o vibrarla. Cuando los labios, los movimientos de labios, cuando el niño hace una sonrisa o hace un movimiento de trompita, o cuando le pedimos que inflen las mejillas como un globito y luego la desinfle. Todas estas actividades también fortalecen la musculatura articulatoria. Bueno, las actividades de ritmo y soplo, aquí la diferencia es que el niño lo tiene que hacer. Actividades de soplo, por ejemplo, bolitas de papel, pero en tiempos cortos, largos, rápidos, lentos. Entonces, el ritmo en las actividades de soplo también es muy importante trabajarlos con ellos. Puedes trabajar con bolitas de papel, con molinillos, que son como los remolinos, pero de papel también. Eso también les encanta mucho a ellos, ¿no? Entonces, esas actividades de soplo, pero teniendo en cuenta el ritmo, ¿qué nos ayuda? Nos ayuda a controlar el aire, de cómo ingresa y cómo sale para pronunciar un fonema. Entonces, para la fluidez, vamos a usar ejercicios de ritmo, como hablar al compás de un tambor suave, teniendo en cuenta el ritmo. Este es un ejemplo, claro, ¿no? Que ustedes pueden adecuar teniendo en cuenta el fonema que se trabajaría, pues, según la actividad, o también el ejercicio de estimulación, que también se trabaja mucho para realizar las terapias.
Bueno, los apoyos visuales siempre nos ofrecen una estructura tangible, ya que facilita la comprensión y reduce la frustración en niños con dificultades de lenguaje y habla. Ayudarles a estructurar la rutina diaria y anticipar actividades que vienen después proporciona seguridad y reduce significativamente la ansiedad. Entonces, cuando nosotros le enseñamos las agendas, ¿no? Mira, le decimos al niño, por ejemplo, en sesión terapéutica, y le decimos, mire, ahorita vamos a hacer los masajes. Luego vamos a empezar a hacer modelado. Tú vas a imitarme o en el espejo vamos a imitar. Entonces el niño ya tiene una secuencia a través de imágenes de qué es lo que va a ir haciendo poco a poco, ¿no? ¿Qué ejercicios? Ahora pues vamos a hacer ejercicio de soplo, luego hacemos una rima, luego pronunciamos, luego hacemos las tarjetas de vocabulario y al final expresamos oraciones o leemos juntos oraciones o repetimos oraciones y finalmente cantamos una canción, por ejemplo, ¿no? Supongamos que ese es el día que vamos a trabajar en la sesión terapéutica. Entonces, si nosotros usamos estas agendas visuales en clase o en sesión terapéutica, los niños lo van a tener claro y eso ayuda mucho a que él estructure. Entonces, eso también es importante tenerlo en cuenta, porque al estructurar, el niño se organiza mentalmente y eso ayuda mucho a que su estructura de pensamiento y lenguaje también pues vayan de la mano y no estén pues separadas, ¿no? Dentro de la comunicación alternativa y aumentativa, se habla mucho de usar los pictogramas, que son imágenes sencillas que se representan, por ejemplo, ¿no? Objetos, acciones o ideas. Tenemos, por ejemplo, el niño que está con una nube, sabemos que está pensando, ¿no? Entonces el niño ve eso y dice, ah, es momento de pensar, dice el niño, ¿no? Entonces, cuando usamos las estructuras o imágenes sencillas, ya sean de objetos, acciones o ideas, pues esto es una herramienta poderosa de tal forma que el niño que tiene, por ejemplo, para niños tímidos, para niños autistas también, se trabaja mucho agendas visuales y pictogramas. Entonces, si ustedes tienen niños con rasgos autistas o ya declarados como niños autistas, de menor a mayor, dependiendo el nivel, porque ahora hay niveles para también de que tienen ellos, ¿no? Relacionado. Trabajarles estas actividades son básicas para ellos, ¿no? Cuando inician la sesión de aprendizaje, pueden ustedes a través de sus pictogramas hacer sus agendas visuales, ¿no? Primero vamos a rezar, luego vamos a cantar una canción, luego vamos a tratar el tema, ¿no? Y así sucesivamente. Luego nos lavamos las manos, luego vamos a tomar el guasimicuna. Entonces, teniendo ya todas esas imágenes, los chicos, y también, aquí les doy un tip que también, justo ahora en una capacitación que tuve hace poco, me la dieron y la verdad es que me encantó y me gustaría también compartirlas con ustedes, ¿no? Si, por ejemplo, tenemos aulas donde los niños autistas o niños con problemas de conducta son muy movidos, muy inquietos, la especialista nos recomendaba que podríamos colocar justo pictogramas, ¿no? Por eso me acordé de niños, por ejemplo, que están en silencio, de niños que ya es hora de escribir, de niños que ya es hora de lavarnos las manos, de un niño que ya está entregando su trabajo o con un reloj que ya estamos con el tiempo. Entonces, durante las sesiones de clase, si uno le va a ir, o sea, el niño en su mesa, sobre todo el niño que tiene dificultad, ¿no? Lo tiene dibujado, o si lo tienes en la pizarra para todos, mejor, pero la especialista recomendaba que era mejor que si estaban sentados en grupo, en la mesa deberían estar todos los pictogramas pegados ahí en la mesita. De tal forma que cuando uno se acerca, solo tú señalas el pictograma en el que nos encontramos en ese momento. Por ejemplo, si en ese momento nos toca lavarnos las manos, la amiga no está, ya chicos, no hablamos. No, solamente todos, la maestra va y señala el pictograma y el niño solo con mirar ya sabe, se pone de pie, sabe que va a ir en orden, porque también le vas a señalar el pictograma y de que tiene que ir en orden, y el niño lo va a ir haciendo sin necesidad ya de que la maestra le tenga que estar hablando, repitiendo cada rato, ¿no? Y la verdad es que cuando me lo compartieron, a mí me pareció una estrategia muy, muy importante, muy genial, muy didáctica y también sobre todo pues que nos ayude a que ya no tengamos que estar hablando, ¿no? Sino solamente indicando y el niño en su cabecita, como es gráfico, lo estructura y ya sabe. Y yo lo he trabajado ahora en el aula y de verdad me funciona, me funciona. Claro que estoy todavía en el proceso, obviamente, estoy empezando, recuerden que no todo es rápido, pero al menos ya cuando están viendo la imagen, ya solamente miran la imagen
Ya saben, porque el más rápido ya sabe, ya está adelante, y le va indicando al otro, ¿no? Ordenado, así, ¿no? Y ya la maestra, pues ya ellos mismos se van regulando, se van volviendo autónomos, ¿no? Y esa es la idea justamente también de los pictogramas, no solo para el lenguaje, sino también para a nivel general durante todas sus sesiones de clases de ustedes. Entonces ahí también les doy un tic, pues que les va a ayudar muchísimo, ¿no? Otra estrategia que también tenemos que tener en cuenta son las historias sociales, que son narrar historias, o sea, cortitas nomás, ¿no? Teniendo obviamente un apoyo visual, diseñadas para explicar una situación social, una emoción o un comportamiento específico. Entonces, si nosotros mostramos la imagen, por ejemplo, de un niño que está abrazando a otro niño, o si un niño se cayó y lo está ayudando, lo está apoyando, por poner un ejemplo, hacemos una narración cortita nomás, ¿no? Dependiendo de la edad también de los chicos, ¿no? Y le enseñamos. Y a través de eso los niños que podrían también, nosotros narramos una, pero también el niño puede decir otra. Y eso también ayuda, pues, a estructurar, a, pues, el niño también a darse cuenta, ¿no? ¿Qué está pasando en esa imagen? Pero también a expresarse, que también es muy importante. ¿Y pues qué es importante todo esto? Porque nosotros dentro de nuestra malla curricular tenemos que integrar y adaptar muchas actividades de tal manera que sean transversales, ¿no? Y todo esto que nos va a permitir minimizar justamente las dificultades de habla en todas las áreas, de tal forma que podamos adecuar todas las actividades de evaluación oral permitiendo de otros formatos, ¿no? Por ejemplo, grabaciones, apoyos visuales, integrar ejercicios de habla de manera lúdica en diferentes asignaturas, como el ejemplo que yo les he dado, ¿no? Por ejemplo, el pictograma, no solamente para el lenguaje, sino ya para tus sesiones terapéuticas y para cualquier área, para personal, para ciencia, en fin para inglés, para en secundaria, por ejemplo, ¿no? Porque también el pictograma se usa para niños de secundaria, para adolescentes en secundaria, también, no solamente para nuestros niños pequeñitos, para nuestros niños inicial, para nuestros niños de primaria, sino también para niños de secundaria, de tal forma que también ellos van regulándose, ¿no? Sí, obviamente el pictograma tiene que ser más estructurado porque ya están más grandes. Entonces, ahí también el docente pues está integrando, está adaptando a según las necesidades de nuestros chicos. Algunos recursos que también son importantes tenerlos en cuenta, ¿no? Que nos van a ayudar, es el uso de los flashcards para el vocabulario y espejos individuales, para que el estudiante pueda observar la colocación de sus órganos articulatorios al emitir sus sonidos. Por ejemplo, cómo cuando se ve al espejo, él tiene que ver cómo se mueve la boca, dónde está la posición de la lengua, dónde están los dientes abiertos, cerrados, la lengua está arriba, abajo. Entonces el espejo le ayuda mucho. Entonces, ¿a qué nos referimos con flashcard? Los flashcards, pues solamente son tarjetas de la imagen que nosotros queremos que el niño, por ejemplo, ¿no? Pueden ser, más adelante les voy a mostrar, he traído varios flashcards para poderles mostrar como ejemplos pero solo para terminar aquí y poder entender, las flashcards pueden ser una imagen con su nombre. Por ejemplo, un gato y abajo gato. Y no necesariamente queremos que el niño escriba, porque aquí no se trata de que escriba, sino solamente de que el niño identifique que ahí está la imagen y ahí está abajo su nombre. Y ustedes se van a dar cuenta que con la repetición el niño, sin necesidad de escribir, ya sabe leer, va a aprender a leer al final del año. Y no necesitamos que aprenda a escribir, solamente que lo identifique. ¿Por qué? Porque ya auditivamente el estudiante lo ha escuchado tantas veces, gato, goma, garra, ¿no? En fin, y que nada más él lo relaciona. Y ya sabe que gato se escribe así. Es por eso, ¿no? Las flashcards, por ejemplo, de Metro, de Plaza Vea, de Saga, de Ripley, etcétera. El niño sabe que ahí dice Ripley, pero un niño pequeño, estamos hablando de niños de 3, 4 años, ¿no? 5, que todavía no están en la lectoescritura, pero ya lo leen. ¿Y eso debido a qué? A la utilización de flashcard, que solamente él ve amarillo y él sabe que dice metro. Y ese sabe, después, obviamente, cuando ya uno, ¿no? Dice, ¿cómo suena? ¿No? En sonidos.
pero solo la utilización de flashcards es un material muy importante para poder nosotros enriquecer el vocabulario de los pequeñitos, ¿no? Entonces, por eso es muy importante que en los flashcards esté la imagen y su nombre, y la palabra, ¿no? ¿Cómo se llama? O mesa con su nombre mesa, o colegio y abajo colegio, ¿no? Etcétera. También podemos usar los recursos digitales y apps. Ahora hay un montón de recursos digitales, ¿no? Donde se pueden integrar aplicaciones para que ofrecen también juegos de pronunciación o fonemas, o también podemos usar las grabaciones de voz para que el estudiante tome conciencia de su patrón de habla y observe su progreso. Ahora, por ejemplo, en redes, en Instagram o en TikTok también, hay muchos recursos donde algunos colegas eh, graban, ¿no? Por ejemplo, graban sonidos onomatopéyicos, breves de 1 minuto, de 40 segundos o de 30, que es el tiempo pues que los niños pues pueden, ¿no? Eh, mantener la atención y son pues didácticos, ¿no? Porque solamente esos pequeños tiempos nos va a ayudar a nosotros a que el niño pueda pues tomar conciencia de ese patrón del habla y poder tener pues, ¿no? Un progreso en su desarrollo del lenguaje. Otro de los recursos que también podemos usar son las dinámicas de grupos positivos. ¿Por qué? Porque esto fomenta la interacción, por ejemplo, con juegos de mesa que requieran turnos del habla, por ejemplo, con el dado, que se los voy a mostrar más adelante, donde en el dado pueden estar diversas formas de dónde puede estar posicionada la lengua, por ejemplo, y entonces el niño le sale, por ejemplo, con la lengua arriba y todos, salió la lengua arriba, y ya está. El crear rincones de comunicación, de tal forma que esto, ¿no? Permite la interacción social guiada. Entonces, el dado en gigante para una maestra de inicial y primaria es básico, ¿no? Inclusive en secundaria también les encanta, ¿no? Pero también tendríamos que adecuarlo a la actividad y a las necesidades del aula también, ¿no? Si vemos que todo el aula de 3 años necesita, pues excelente hacer una dinámica de grupos, ¿no? Pero si es en secundaria y solamente son 1 o 2, pues de repente ahí sí ya tiene que ser más personalizado, ¿no? Y de repente otra actividad en la que se pueda integrar que sean para todos, ¿no? Eso también hay que tenerlo en cuenta. Entonces, como les decía, en toda sesión terapéutica y actividades durante el aula, el maestro tiene que hacer ejercicios respiratorios, soplar bolitas de papel, el pronunciar las vocales, ¿no? Para que el niño pueda realizar una pronunciación donde debe de inhalar lentamente por la nariz, retiene el aire y luego exhala lentamente las 5 vocales, por ejemplo. Los ejercicios respiratorios, ya les había mencionado, ¿no? Donde el niño respira lentamente, inhala, mantiene por unos segundos y luego cuenta hasta 5 y exhala, ¿no? Ya puede ser a través de la nariz o a través de la boca. Articular frases, por ejemplo, pueden utilizar frases completas, poesías, trabalenguas o cuentos cortos, de tal forma que el niño repetirá las sílabas y las frases una y otra vez hasta articular de manera correcta, ¿no? Pero eso también ya es al final cuando ya el niño ha tenido ya el fonema ya en su pronunciación, mientras eso puede ser al final, ¿no? Siempre tener en cuenta los ejercicios de lengua, ya que esto abarca una diversidad de movimientos. Tenemos más de 30 movimientos de lengua, los cuales podemos ir pronunciando. Y en sesión terapéutica podemos usar, pues, en cada sesión 2, 3, a la siguiente otras 2, 3, de tal forma que tampoco repetimos, ¿no? Lo mismo, sino que tenemos una variedad de ejercicios de tal forma que el niño lo pronuncie o lo haga a través del espejo y no siempre él sea el mismo, ¿no? Sino tiene un abanico de posibilidades a las cuales ustedes en cada sesión, en un mes no se repita y al siguiente mes nuevamente repetimos, ¿no? Donde podemos pedirle pues que lleve el paladar superior o que puede comer gomitas, ¿no? Y tocar todos los dientes con la punta de la lengua, por ejemplo, ¿no? Entonces, aquí
voy a detallar, por ejemplo, los ejercicios respiratorios. Entonces, ustedes le piden a la niña o al niño que se siente, ¿no? Derechito, miren, qué importante es eso también al momento de la respiración, de que el niño no esté como echado, porque a veces se sientan así o se sientan muy a la puntita de la silla, sino que le tenemos que pedir que se siente muy pegado a la espalda de la silla para que la espalda esté recta, los hombros hacia atrás, sacando pecho, ¿no? Miren bien aquí la imagen, que es muy importante para el momento de que nosotros le pidamos a los niños que hagan sus ejercicios respiratorios. Le vamos a decir que cierre la boca y que tome lentamente el aire por la nariz. Después, suelte el aire despacio y respira así varias veces. Entonces, esa es la forma como ustedes van a realizar los ejercicios respiratorios al iniciar su sesión. ¿Y por qué es importante que el niño respire? Entonces nosotros cuando él nos dice, pero ¿por qué tenemos que respirar? ¿No? A veces te puede decir. Entonces nosotros de manera lúdica le podemos decir pues que es un superpoder que nos ayuda a entender, a controlar y a canalizar. No solamente para poder hablar y pronunciar correctamente, sino también para poder canalizar sus emociones. Por ejemplo, si está enojado, si está molesto, si está fastidiado, si está que molesta y molesta al compañero, el respirar es un superpoder para él, es básico. Ustedes si ven al niño que está inquieto, movido, ustedes enséñenle a respirar como el yoga, pero también usando este ejercicio que les he enseñado anteriormente. Y ustedes van a ver que es una forma como él mejora su autocontrol y disminuye esa energía que tiene él para estar, ¿no? Gritando de repente, ¿no? Entonces, si le enseñamos a respirar constantemente, van a ver ustedes cambios en sus pequeños. Entonces, es importante que esta actividad ustedes la realicen todos los días al inicio de una actividad. Entonces, de una u otra manera, van a lograr que haya una respuesta, ¿no? Donde se mantenga el niño sano, tranquilo, calmado, ¿no? Evitando pensamientos confusos o enojados, sino felices, tranquilos, relajados. Entonces es importante que ustedes practiquen por eso la respiración, tanto en terapia como en sus sesiones de clase. Y aquí está pues lo que yo les decía, ¿no? Del dado, ¿no? Entonces aquí lo tengo justo como el cubo para que ustedes vean cómo se va en cada una de las caritas, ¿no? Y jugando con los niños, ¿no? Entonces ustedes le muestran, por ejemplo, eh, tira el dado, le dice. Entonces el niño tira el dado. Ok, hoy si le sale, por ejemplo, aquí, ¿no? Soplar el ojo, no es tomar. El niño tiene que soplar aquí y hacer burbujitas, ¿ya? Ese es el ejercicio. Por ejemplo, aquí, miren aquí el niño está soplando las témperas. También es un juego muy lúdico, muy bonito, que ustedes lo pueden trabajar en inicial, en cunas, ¿no? Miren, le ponen ahí la témpera y él va a soplar y miren qué hermoso le sale ahí su cabello. Están haciendo arte, están haciendo lenguaje y el niño pues está relajado, ¿no? Y ahí están trabajando también la fortalecer la musculatura de los labios. Miren qué importante. Aquí también hay otro ejercicio de soplo que también ustedes lo pueden combinar con la respiración. Por ejemplo, respira y sopla y va haciendo las burbujitas, miren. Pueden usar tintes de colores. Ojo, si ustedes son niños pequeños, yo recomiendo que trabajen con gelatina, porque a veces se lo toman. Entonces, no vaya a ser que ustedes pongan un tinte ahí que sea tóxico, ¿no? Y el niño no se toma y se lo tomó, porque niños pequeños hay que tener mucho cuidado. Entonces, ¿qué van a hacer ustedes? Hagan con agua de gelatina, ¿no? Y eso también les va a encantar. Y claro, al final se lo terminan tomando, ¿no? Pero ya jugaron. También es una estrategia para los ejercicios de soplo que ustedes puedan hacer. Otro también es que coloquen sal, ¿no? Miren acá hay sal acá abajo. Y le pedimos al niño que sople la sal. Pero también vamos a tratar de que sea en una bolsa, un espacio donde no se esparza por todos lados. O si lo pueden poner en una cajita, también sería genial, ¿no? Y puedan hacer agujeros soplando. Esa también es otra forma.
Para niños más grandes, ustedes le pueden pedir que mastique chicle, pero a partir de 8, 9 quizás. Ya niños pequeños no lo recomiendo. Acá también está el ejercicio de respiración. Bien, si sale este parte del lado, ya ustedes, ¿no? Soplamos, ¿no? Entonces también esas son actividades lúdicas las cuales ustedes pueden hacer. Otra también para seguir trabajando ejercicios de soplo y tengan ustedes una variedad para trabajar con sus niños, ¿no? Miren aquí las burbujas, pero aquí sí es para niños grandes, recuerden, porque miren, si se lo toma, ustedes saben que para que salga la burbuja es tóxico, ¿no es cierto? Entonces, para niños pequeños no lo recomiendo, pero sí para los grandotes, para mis niños de sexto, quinto, secundaria, ¿no? Que hay que tener mucho cuidado, ¿no? Al momento de soplar. Pero sí, estos dos primeros sí los recomiendo para niños pequeños, ¿no? Miren, le ponen bolitas pequeñas de papel, de tecnopor, las que ustedes consideren, y el niño sopla, y esto se va a empezar a mover, ¿no? Y eso les encanta. Aquí también con un vasito y papel, y el niño sopla, y ahí ustedes van a ir viendo el movimiento del soplo. Trabajen esta actividad de soplo en clase. Ustedes ahí, en su observación directa, se van a dar cuenta que hay niños que tienen problemas hasta para soplar. Y ese es un niño que probablemente pueda ser candidato a tener retraso en su lenguaje. Sobre todo en niños de 2, 3 años, háganlo y se van a dar cuenta que este de papelito no se mueve, porque su soplo es pero tan tenue, que no se siente el movimiento del papel. Entonces, eso también sería muy importante que ustedes lo hagan, ¿no? Con los chicos. Ahora, de repente, si no tienen auxiliar, mándenlo a lavar a las mamitas y que cada uno traiga su vasito. Y así lo trabajan diariamente en clase, ¿no? Con diversidad de colores también. Aquí también les traigo un juego para los niños, ¿no? ¿Quién sopla más fuerte cuando trabajan en grupo, por ejemplo? Entonces ahí cada una va soplando y va avanzando el vaso de plástico, ¿no? Tiene que ser muy delgadito, ¿no? De tal forma que así, pues, el que llega primero pues, gana, pues, ¿no? También pueden trabajar así, de manera lúdica, una forma. Otra también es, por ejemplo, miren aquí los vasitos con agua y la niña tiene que soplar la pelotita de tecno por ojo y tiene que pasarlo de vasito en vasito, ¿no? Esto es para niños más grandes, sobre todo de 5 o 6 también. Una actividad lúdica, trabajar en el aula. Aquí también tienen ahí el patito de hule en un recipiente de agua y a ver quién gana que su patito llegue a la meta, ¿no? También es una forma lúdica de trabajar ejercicios de soplo. Muy bonitas e interesantes para los chicos. Dentro de los ejercicios faciales que podemos también trabajar, y ya les había mencionado, uno de ellos es inflar las mejillas y desinflar, así como está acá la imagen. Miren, la infla y luego la desinfla. Eso también ayuda mucho a fortalecer la musculatura, pues, de la cara, ¿no? Sobre todo de las mejillas, que son importantes para la pronunciación. Retener el aire en las mejillas en algunos segundos, luego alternar el aire de lado a lado en las mejillas también. Retener agua en la boca y soltar lentamente, también podemos nosotros alternar las actividades, ¿no? A veces con aire, a veces con agua y también, pues esos ejercicios faciales les encantan a los chicos, ¿no? Trabajarlo diariamente, fortalece la musculatura. Yo les recomiendo trabajar mucho estas actividades a los niños de 2, 3, todo inicial y también a los niños pequeños. Muy es importante este ejercicio de trabajo con ellos. Aquí también les comparto otro dado lúdico, los cuales también ustedes pueden trabajar con sus pequeños, ¿no? Jugando, por ejemplo, mandar un beso, a inflar un cachete, arrugar la nariz, enseñar los dientes, a abrir la boca, a inflar los dos cachetes, ¿no? Miren, aquí hay 6 juegos que de manera lúdica con su dadito ustedes lo pueden hacer. Pueden dibujarlo, hacen un dado, ponen la imagen y ya está. Y de manera lúdica, pues le pedimos a los chicos que lo trabajen. Otros ejercicios linguales aquí también que nos van a fortalecer, ¿no? Por ejemplo, la lengua afuera, la lengua adentro, relamerse los labios de arriba, de derecha a izquierda,
relamerse abajo, también de derecha a izquierda, la lengua arriba, miren aquí como que tocando, queriendo tocarse la nariz, la lengua arriba, o la lengua abajo, la lengua a la derecha, la lengua a la izquierda, ¿no? Entonces, cuando ustedes trabajan los ejercicios linguales, no hagan los 6, nunca hagan eso. Por ejemplo, en la primera sesión hacen solo 2. En la otra sesión hacen otras 2. En la siguiente sesión otras 2. Y en la siguiente sesión otras 2. No hagan las 6 porque saben que con la lengua hay que tener mucho cuidado y sobre todo en niños muy pequeños. Suelen cansarse y podemos dañarlos también. Entonces, siempre trabajemos prudentemente, poco, no mucho, lo necesario, 1 o 2 ejercicios de cada uno, o sea, uno de lengua, uno de labios, uno de así, ¿no? De tal forma que el niño no se canse. Y siempre preguntándole, ¿cómo te sientes? ¿Estás bien? Porque hay niños que se cansan, hay niños que tienen una dificultad porque de repente tienen un problema orgánico y con la justa logran hacer uno. Entonces tienes que preguntarle, ¿cómo estás? Ay, cansado. Ya, ok, ya no hacemos. Hasta ahí nomás nos quedamos. Y ahí cierran, ¿no? También eso hay que tener muy en cuenta. Acá también hay otros ejercicios linguales que les comparto para que ustedes puedan trabajar, pero como les digo, teniendo en cuenta siempre su nivel de cansancio de los chicos, preguntándole constantemente, ¿cómo estás? Bien, ¿podemos continuar? Sí, uno más, ok, uno más. Pero si ustedes ven que están cansados, quedan, ¿no? Por ejemplo, aquí hay uno para cuando trabajen el fonema R, ¿no? Acá, con el dibujo del ratón, y ustedes le dicen, a ver, vamos a hacer, hagamos el sonido de la serpiente. Eso también es muy importante para trabajar en terapia, bastante lúdico. A ver, acá está el mono. A ver, hagamos como el mono. ¿Cómo empieza el mono? ¿No? Lengua arriba, abrimos los dientes. ¿Cómo hace la abeja? El zumbido de la abeja, ¿no? Y bueno, también acá enseñar los dientes, sacar la lengua, di o di a, sonríe o manda un beso, ¿no? Dependiendo de lo que le salga en el juego. Aquí también hay otros ejercicios linguales que también les recomiendo que solo hagan uno diario o 2 máximo, no todos. No repitan, por favor, todos, porque el niño se cansa. Por ejemplo, le podemos colocar acá una paletita que puede ser ¿han visto esas paletitas para hay unas paletas delgadas que son como de harina para comer, como pan, pero delgaditas? Esas también pueden usar de tal forma que al finalizar se lo come el niño, ¿no? Colocarle así en la lengüita para fortalecer su lengüita o que lo tenga así con la boca cerradita, ¿no? De tal forma que no se le caiga. O ponerlo en la posición con la lengua arriba y su diente también. Ese es el que más demoran, así que con este hay que tener paciencia porque se les va a caer, ¿no? Y decirle que pongan la mano debajo de su mentón, cosa que no se caiga al piso y se lo puedan comer y no estén en el piso, ¿no? También esta de acá también es muy bonita, pero también hay niños que demoran en hacer sobre todo a los niños que tienen retraso en el lenguaje, no es que no tienen la musculatura fortalecida, les demora. Y si vemos que no puede sacar la lengua, podemos usar un chupetín para que el niño lo lama a ambos lados. Y si no hay chupetín, también podemos jugar con el majar blanco y le ponemos un pedazo de majar blanco en los bordes de la boca, con los bordecitos, y el niño con su lengüita jala, ¿no? También este ejercicio es el único que hace, eso sí, solo ese, no hagan los demás, solo uno, porque ese ejercicio al niño que le demora, le duele mucho. Entonces, solamente 1 o 2 veces, no más, porque también eso dificulta, cuando hay dificultad en el lenguaje, el niño le duele. Entonces, también eso hay que tener en cuenta. También acá encontramos los ejercicios de discriminación auditiva que habíamos mencionado, pero aquí pues le dejo algunos ejemplos, ¿no? Donde ustedes le van a colocar las imágenes y el niño tiene que discriminar, ¿no? Boca, foca. ¿Es igual? Diferente, diferente, ¿no? Bota, gota. Igual o diferente, ¿no? Piña, niña. Y así sucesivamente, ¿no? Entonces, trabajarle mucho. Yo recomiendo que lo trabajen con
audios, ¿no? De tal forma que él lo escuche y ustedes lo puedan observar, porque si ustedes lo hacen, puede ser que el niño no esté atento, ¿no? Entonces, de preferencia que sea con audios, pero teniendo en cuenta estos ejemplos que les comparto. Hay otro, ¿no? Vaca, toro, ¿no? Perdón, esta es la comprensión auditiva. Entonces, el niño va a escuchar el nombre del animal y él va a elegir, ¿no? Por ejemplo, uno dice perro y el niño puede señalarte al gato, y no es el gato, sino es el perrito, ¿no? Entonces, aquí también hay que trabajar mucho la comprensión auditiva, donde el niño pueda identificar, sobre todo los niños pequeñitos, a quién nos estamos refiriendo, ¿no? Entonces, según el sonido que yo estoy pronunciando o está escuchando en el audio, el niño tiene que señalarte con su dedo cuál es la imagen que es correcta. Entonces, no solamente discriminar, sino también comprender auditivamente cuál es el correcto. Eso también es importante. Aquí también les dejo varios ejercicios que pueden ustedes trabajar en las aulas, ¿no? Como es mano o mono, ¿no? Hay la vocal es la que hace la diferencia, ¿no? Y el niño tiene que diferenciar, ¿no? Hay niños que tienen problemas con la R, en vez de decir perro, dicen pelo. Entonces ahí se le muestran ambas imágenes para que se dé cuenta que no es la misma decir perro en el sonido que pelo, ¿no? Por eso las imágenes aquí ayudan muchísimo a realizar una adecuada discriminación auditiva. Para la parte fonética y fonológica, yo recomiendo que también se trabajen a través de imágenes, ¿no? Cada uno de las vocales y los fonemas. Por ejemplo, para la A, la boca siempre debe estar bien abierta y esa imagen, tenerlas impresas en tarjetas flashcard, de tal forma que el niño pueda identificar cómo es el sonido según la imagen y cómo él tiene que repetir cada uno de las vocales y fonemas que se trabajen. Esta es la parte ya para la parte fonética y fonológica. Muy importante también trabajar mucho los juegos de imitación y los ejercicios de onomatopeyas, de tal forma que el niño al escuchar el sonido de cómo hace el animalito, ¿no? Pueda saber a quién se está haciendo, ¿no? El sonido es de una mula o de un loro, según el sonido que le hayamos colocado, el niño va a identificar, ¿no? Entonces, las onomatopeyas también trabajarlo todos los días. Y bueno, y las rimas, ¿no? Que siempre les he venido indicando que para la conciencia fonológica y para evitar un retraso en su desarrollo es muy importante. Siempre, todos los días, ejercicios de rima. Antes de que los chicos se vayan, terminen con actividades de rimas de manera visual, de manera auditiva, para que él pueda saber, ¿no? ¿Quién rima con gato? ¿La sandía o el pato o el plátano? ¿No? Y obviamente indicarle si es el sonido inicial o el sonido final. Eso también tener en cuenta. Y aquí les tengo pues las tarjetas de vocabulario que les había indicado, ¿no? Las famosas flashcards. Las letras tienen que ser más grandes. Aquí en realidad no encontré, pero las encontré pequeñas, pero yo trabajo las grandes, ¿no? Donde ustedes van a estimular el lenguaje expresivo y comprensivo, teniendo en cuenta el vocabulario de animales, de todos los animales, tanto domésticos, salvajes, todos los animales, todas las verduras, todos los medios de transporte, todas las vestimentas, todas las frutas, útiles de aseo, todas las tarjetas de vocabulario que puedan ustedes recolectar, todas van a ser muy importantes, porque recuerden que el niño tiene que tener un bagaje de vocabulario antes de llegar a primaria, más de 2.000 a 3.000 palabras. Entonces, si no tienen el trabajo de vocabulario diario, pues el niño no va a tener una dificultad en su lectoescritura y en su lenguaje, ¿no? Entonces, trabajar las tarjetas de vocabulario van a ser muy importantes, ¿no? De comida, de pasatiempos, de viajes, de qué hay en el colegio, sobre el tiempo, sobre los cumpleaños, sobre animales, sobre la familia, etcétera. Entonces, y si ustedes se centran en una de ellas, por ejemplo aquí, ustedes dicen comida, ¿cuál es tu comida favorita? ¿Qué comida no te gusta?
¿cuál es tu comida favorita? Entonces podemos hacer también preguntas, porque también es importante la comprensión, en base a cada una de las tarjetas de vocabulario que vamos trabajando, ¿no? También dependiendo la edad de nuestros niños. Y las frases también. Esa también es muy importante. Las frases nos ayuda a estructurar. Con esto el niño estructura cómo debe de hablar correctamente su parte gramatical, el artículo, el sujeto, el verbo y el predicado. Sin necesidad de decírselo, porque lo va a aprender en primaria, el niño ya estructura solamente con las imágenes. Por eso es importante que ustedes trabajen eso, ¿no? El niño lame el helado. Y ya está. Solo la imagen y el niño ya lo estructura, ¿no? Entonces, eso también trabajenlo bastante con los pequeños. Entonces, estas estrategias de interacción comunicativa nos ayudan a mantener la atención, a hablar con calma, sobre todo los niños, porque eso reduce que su velocidad de habla sea pues rápida, sino al contrario, como tienen la información, lo puede procesar de manera pues pausada, ¿no? Y obviamente promovemos la elaboración de preguntas abiertas, evitar las interrupciones y sobre todo nosotros realizar el refuerzo positivo. Siempre reforcemos de manera positiva para poder elevar su autoestima. Uy, perdón, se me fue uno. La intervención más efectiva es cuando hay una alineación perfecta entre nosotros y el hogar. Entonces, si nosotros trabajamos, recordemos que también tenemos que hablarle lo mismo a los papás, de tal forma que los papitos puedan reforzar en casa, porque no solamente la maestra va a llevar el trabajo sola. No, tenemos que trabajar esta comunicación con los padres. Ellos son los que nos van a ayudar también en casa. En el aula trabaja una actividad y en casa otra. Entonces, reforzar constantemente para que de una u otra manera el plan de nuestro trabajo sea pues a corto plazo y no a largo plazo y demore más, ¿no? Por eso es importante que para el éxito de esta intervención que nosotros realicemos en el aula sea pues hacer un seguimiento constante, consistente y de tal forma que sea flexible con reuniones periódicas, con una motivación continua con la familia, con el estudiante, de tal forma que así eh, tanto la familia y ustedes como maestras pues se sientan felices de haber pues logrado que el niño pues en un determinado tiempo pues pueda tener pues pronunciar correctamente las palabras, estructurar oraciones, hacer una buena expresión de sus ideas, de sus pensamientos, que es lo que diariamente pues nosotros venimos trabajando. Entonces, la intervención docente, nosotras somos un pilar fundamental para el éxito de nuestros niños y evitar las dificultades del habla. Pero recordemos, el éxito está en las maestras de cuna, en las maestras de inicial. Entonces, si todas de aquí son de inicial, yo de verdad les voy a rogar que lo hagan, porque no saben ustedes el trabajo que van a lograr y el agradecimiento que van a tener sus niños para con ustedes, porque esto es básico, básico, importante, ¿no? ¿Por qué? Porque el lenguaje es la llave para la comunicación. Sin lenguaje no podemos facilitar el desarrollo académico de los chicos, no podemos fortalecer su desarrollo emocional y social, ¿no? Por eso que yo de verdad a las maestras de inicial y de cunas las tengo, pero así en un altar, porque ellas son lo máximo. Yo sé que ellas lo hacen, pero ahora con esta capacitación que tienen, lo van a tener que organizar y estructurar de tal forma que lo tienen todo, pero ahora más estructuradito. Entonces, ahora yo sé que ustedes lo van a poder a poner en práctica, a poder trabajar con los pequeños y pues tener éxitos constantemente con sus chicos, ¿no? Que esa es la idea. Muy bien, maestro, no sé si habrá alguna pregunta, alguna duda, si está todo claro. Todo bien. Qué bueno. Entonces nos estamos viendo la siguiente clase. Cuídense mucho, que se viene un tema muy bonito, así que no falten, porque el tema que viene la siguiente es muy, muy interesante, porque ya ustedes van a empezar ya a hacer las intervenciones directas con los fonemas. Nos vemos. Buenas noches. Que tengan un lindo fin de semana.